la va a tener la, usted sabe, eso para qué es. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana de sábado. Nos sentimos muy agradecidos de Dios por la oportunidad que Él nos da de estar con ustedes en esta mañana. Así que en esta mañana le pido que nos acompañen con una palabra de oración. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Dirígenos y guárdanos. Ayúdanos a caminar contigo. Y gracias por el sustento, el abrigo, el calor divino. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Te adoro, Señor, porque eres fiel en tiempo de crisis. Y basamos el texto que nos mandaron en el libro de Salmos, capítulo 100. Salmos capítulo 100, verso del 1 al 5. Tanta gente hoy como en el ayer a veces no cumplen su palabra, no cumplen lo que prometen. En la Biblia antiguamente se decía que tú sí sea qué cosa, sí, y que tú no sea qué cosa, no. ¿Ustedes recuerdan cómo se decía en los antiguos, en los campos nuestros, a gente, palabra de qué? De honor o palabra de hombre. Y señores, en nuestras tierras la gente vendía sus terrenos con la palabra. Y no, yo le dije, ya, y se cumplía. Hoy en día, para garantizar estas cosas, la gente tiene que firmar un sinnúmero de contratos y además de firmar el contrato, la gente tiene que notariar el contrato, firmar el contrato para que se cumpla lo que está diciendo y tener un expediente allí. Incluso cuando usted va a comprar un terreno, usted tiene que verificar si ese terreno está bien legalizado, porque falsifican los terrenos, perdonen, hermano, falsifican todo. Así que hoy en día se necesita que seamos fieles. Se necesita que seamos, ¿qué cosa, hermano? Fieles. Y es por eso que el texto bíblico nos está invitando a eso, a que usted cumpla su palabra. Pero Dios, que es el ejemplo nuestro, siempre es fiel. No hay cambio. Nunca cambia. En el libro El Camino a Cristo, una versión que se vendió mucho en República Dominicana y también en Interamérica, en el final del primer capítulo había una frase que decía de la siguiente manera: puede romperse todo lazo humano, pueden variar, puede olvidarse la madre de sus hijos, algo bien difícil, ¿no? Que las madres se olviden de sus hijos. Estuve hablando con la hermana Amparo y, hermana, ¿por qué oro? Ore por mis hijas, pastor. Los hijos están siempre allí, ¿no? Puede olvidarse el amigo del amigo, dice la sierva del Señor, puede pasar esto. Y algo que es bien difícil que ocurra, ¿no? Hay cambios climatológicos, como que hay frío, que hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Dice ella, pueden variar los astros de su sendero fijo, pueden variar los astros de su sendero fijo, pero lo que nunca cambiará es el amor que proviene de Jehová. En la Biblia hay declaraciones de hombres que fueron fieles. ¿Cuál usted llama los más grandes hombres o algunos de los hombres? Dígame algunos que usted muestra que tuvieron ejemplos de fidelidad. Ejemplos de fidelidad. Noé, David, Job, uno de ellos, Job, tremendo, ¿eh? Daniel, Moisés, José, sí, José. Me están diciendo más de 3, ¿no? Pero en la Biblia hay hombres así. Uno de ellos fue el mismo José, el mismo Job. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2 y Apocalipsis 2:10. Sería bueno que vayamos a ello. Primera de Corintios 4, 2:10. Oigan cómo dice Primera de Corintios 4, 2:10 y Apocalipsis
2:10, Primera de Corintios 4:2 y Apocalipsis 2:10. Voy a permitir que ustedes busquen Apocalipsis 2:10 y voy a leer yo Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado fiel. Apocalipsis capítulo 2, verso 10, tiene una correspondencia con lo que dice Apocalipsis 14, 17, 14. Apocalipsis 2:10, ¿cómo dice? ¿Alguien lo buscó? Allá, creo que Peniel. Adelante, Peniel. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Pues Peniel, lee Apocalipsis 17, 14 entonces. 17, 14. Noten ustedes lo que dice allí. No, Apocalipsis 17, 14. Ajá. Ok, pelearán contra el Cordero. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero evidentemente lo va a vencer. Pero los que están con él son llamados, son elegidos y son fieles. Indiscutiblemente nuestra fe será probada, pero ya la Biblia declara que se requiere de cada uno de nosotros que sea hallado fiel. En el libro de Primera de Corintios dice, porque ninguna tentación es sobrehumana, porque con la tentación Dios dará, ¿qué cosa? También la salida. Y también declara que el que quiera estar firme, mire que no caiga. En la Biblia recurrentemente hay pasajes que hablan acerca de esto, de la fidelidad a Dios. Hay un texto bíblico que es como la contraparte de lo que tenemos que, o sea, a quien tenemos que imitar. Está en el libro 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. 2 de Timoteo 12, 13. Perdón, 2, capítulo 2, verso 13, que a veces mi español como que tira como el 2 como 12. 2, 13, Bélgica. A ver, 2, 13. Ajá. Si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué cosa? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Similar a lo que dice Romanos 8. Porque ¿qué nos separará de qué? Angustia, tribulación, no. Todas estas cosas, incluso Él entregó a su propio Hijo por nosotros. Entonces Él es fiel. Y creo que estábamos estudiando la declaración de esta mañana de lo que Jesús hace, ¿no? Acerca de sí mismo. Miren, el texto en Juan 14, 1 al 6 declara que Jesús viene a buscarse a sí mismo reflejado en nosotros. Entonces Él quiere que nosotros seamos encontrados como fieles. Usted está escuchando, Él es fiel y procura de nosotros, ¿qué cosa? Fidelidad. La fidelidad no es, y la santidad no es la ausencia de pecado. Es el pecador arrepentido que se entrega totalmente a Dios y Dios transforma su vida. Dice la sierva del Señor, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la justificación? Dice ella, es la gloria de Dios que abate en el polvo, la gloria del hombre haciendo por lo que él no puede hacer por sí mismo. Entonces, hermano, Dios quiere de nosotros que nosotros le imitemos a Él. Él viene a buscarse a sí mismo reflejado en nosotros, como presenta esta parte del devocional, del sermón del día de hoy. Dios quiere que seamos fieles en todo, que imitemos a quién, a Jod. En el libro de Isaías capítulo 49, verso 4 al 5, Isaías 49, verso 4 al 5. ¿Quién me puede ayudar ese texto bíblico? Isaías 49. Dios es fiel
Perdón, Isaías 49, 4 al 5. Amén. En el libro de Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, Natalia, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Otro texto habla acerca de la fidelidad, o sea, y tiene un componente escatológico para los últimos días, tiene un componente para el día presente y tiene un componente para el pasado. ¿Por qué podemos confiar en que Dios es fiel? Sus hechos. Un antiguo teólogo del Antiguo Testamento llamado Dirne decía que Dios es fiel y podemos confiar en eso por sus hechos, por sus hechos. Vamos a ver lo que significa la palabra fiel según el diccionario. Oigan lo que dice. La palabra fiel significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero, y que es a pesar de quienes somos, todavía Dios permanece fiel. El diccionario bíblico ilustrado coloca a Dios como ejemplo máximo de la fidelidad. Así lo presenta. Fiel es Dios que guarda su lealtad a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, a su palabra dada, al pacto a su pueblo. Esta fidelidad se ha revelado a Jesucristo, en quien Dios ha cumplido la promesa en el libro de Deuteronomio de bendecir, y en el libro en los mandamientos de Dios por generación hasta generación. En Deuteronomio, por 1000 generaciones. Se le prometió a Abraham: en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Y su palabra la cumplió y se ve evidentemente. Usted puede aferrarse a las promesas bíblicas porque Él es fiel en lo que prometió. Y no es hombre para mentir, no es hombre para cambiar. Dios no tiene sombra de variación en ninguna circunstancia. La fidelidad capacita para no engañar. La fidelidad capacita para no engañar, ni traiciona a los demás. Algunos significados según muestran algunos estudiosos acerca de la fidelidad. Número 1, Paola, la fidelidad significa original, está vinculado a la lealtad, a la atención al deber, a lo íntegro. Regularmente algunas marcas, cuando usted la ve que dicen Made in cierto lugar, usted dice, Peniel sabe algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay un escritor que escribe copyright, ya usted sabe que esto es auténtico. Incluso para poder imprimirlo o reeditarlo, tiene que darle al autor permiso. Algunas canciones tienen derecho de autor por 10 años. Incluso cuando usted coloca algunas canciones y estamos transmitiendo en vivo, Facebook le manda una atención a usted porque tiene que tener el derecho de autor para transmitir. Fidelidad implica eso. La fidelidad es una capacidad espiritual. El poder de la virtud de dar cumplimiento a las promesas hechas. La fidelidad es una propiedad esencial del amor. Wow. La fidelidad es una propiedad esencial de la propiedad esencial del amor. La fidelidad implica compromiso y responsabilidad. Muchos matrimonios, cuando tienen dificultades y problemas, cuando están guapos, piensan, ¿por qué yo tomé esta decisión? Dicen los expertos que cuando hayan crisis usted no tome decisión. Me voy de esta casa. La recomendación es que usted debe permanecer con las manos unidas en momentos de dificultades. Por eso dicen los expertos, cuando usted pelee, buena disculpa, no vaya a manejar, no tome decisión, no se vaya de ahí.
salga a caminar tranquilo. En momentos de crisis no se toman, ¿qué cosa? Decisiones. Muchos expertos descubren que las muchas infidelidades ocurren cuando hay problemas en el hogar, cuando hay un pleito porque alguien puso una llave donde no iba, por cualquier disparate, bueno, es un simple disparate, perdonen la palabra que uso, ahorra, pero cuando usted está en medio del problema, usted dice, pero es una cosa grandísima, ¿no? Porque usted está viviendo su propia realidad. Entonces los expertos dicen, permanezca fiel. No empiece a ver donde no hay. Permanezca, ¿qué cosa? Fiel. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3 dice, pero fiel es el Señor que os confirmará y guardará del maligno. Dios prometió que Él es fiel para guardarnos de las potestades de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para guardarnos y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Dios odia el pecado, pero ¿qué cosa? Ama al pecador. ¿Qué implica la fidelidad? Número uno, la fidelidad es la garantía de la estabilidad cristiana. La fidelidad significa madurez espiritual. ¿Qué significa la fidelidad? Madurez espiritual. Voy a estar en la iglesia porque el pastor me cae bien. No, usted es fiel ¿a quién? Al Señor. Yo voy a estar en la iglesia, me voy a la iglesia porque no me invitan a subir. No, usted está fiel ¿a quién? Al Señor. No, yo no voy a ir a la iglesia porque no me dieron cargo este año. No, yo soy fiel ¿a qué cosa? Al Señor. Y ocurre mucho, madurez espiritual se necesita, se requiere que todos nosotros tengamos madurez espiritual. Si nuestras vidas cristianas dependen solo de los sentimientos, andaremos muy complicados en estas vidas. Serle fiel al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios declara, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Dios siempre fue fiel. ¿Por qué? Número uno, proveyó agua. Lo que dice el teólogo Dirne, o sea, Dios es fiel por sus hechos. Proveyó pan. ¿Proveyó pan? Sí. Incluso en el Padre Nuestro lo repite, danos el pan nuestro cada día. Proveyó, ay, tan necesario, calor. Proveyó sombra. Proveyó medicina. Libró del peligro y nos libró de los enemigos. Dios proveyó a Elías beber agua y pan para probarlos a todos, para sustentarlos a todos. No sé por qué ustedes se están riendo cuando dije del calor, pero Dios proveyó un sinnúmero de cosas que son importantes que las recuerden. Las promesas de Dios son siempre fieles. Y recuerda el texto bíblico que dice en 2 Timoteo, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Un cristiano fiel, número uno, es aquel que persevera en lo que ha creído. Un cristiano fiel es el que persevera en lo que ha creído. No cambia a Dios. Número 3, no cambia en lo que cree. Número 4, no se deja llevar por el viento, cualquier viento de doctrina. Número 5, su fidelidad a Dios permanece siempre. La fidelidad vive en diferentes, los fieles viven diferentes al mundo. Los fieles viven diferente al mundo. Número 2, los fieles no se pasean en el camino de la duda. Hay razones para dudar. Hay razones para dudar. Hay razones para dudar. Tal vez sí. O sea, humanamente tú puedes dudar. Jesús le pasó, ¿sí o no? Padre mío, no como yo quiero, sino como tú quieres. Los fieles saben que Dios está en el control. Adelante, Ariel, ¿qué dice? Porque más o sea, ahí aparentemente usted no ve como la luz al final del túnel.
Pero Dios prometió que no te va a dejar, no te va a olvidar. El que prometió nos dará a nosotros la salida a todos. Los fieles saben que Dios suplirá nuestras necesidades. Los fieles saben vivir en tiempos de escasez. ¿Es necesaria la fidelidad en nuestros días? Sí. ¿Por qué? Número uno, miren por qué. En el libro 2 de Timoteo 2:13, si fuésemos fieles, Él permanece, ¿qué cosa? Fiel. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza, porque fiel es que Él prometió. Porque también es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad, obtengáis la promesa. Porque aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. La fidelidad implica que un poco, aguanta, mantén tu fe, no te rinda, porque el que prometió es fiel y cumplirá. En el Salmos capítulo 89, verso 1, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré retornar su fidelidad en mi boca constantemente. Fiel es Dios, Él está contigo. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado de la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Dios es fiel al cumplir sus promesas. Dios es fiel y lo ha prometido. Dios es fiel en su palabra. Dios es fiel al salvar. Dios es fiel en perdonar. Dios es fiel en su misericordia. Dios es fiel a darnos bendiciones constantemente. Dios es fiel a amarnos. Dios es fiel a corregir y amonestarnos. Dios es fiel en consolarnos. Dios es fiel en todos sus atributos. Dios es fiel en sus mandamientos, que ha dicho que va a bendecirte a los hijos de los hijos, allá a los hijos de Iván, a Ivania, a los hijos de Ivania, por 1000 generaciones, a los hijos de Francis, a los a los hijos ¿de qué? De Roger. De sí, claro. A los hijos de Peniel, que vienen ahí, a los hijos de Walde, de Matthew, de Florencia, por 1000 generaciones. En la palabra de Dios Dios exige fidelidad. ¿Por qué? Número uno, dentro de todas las circunstancias, Dios exige fidelidad ante todo. Seamos fieles hasta la muerte y nos dará qué cosa, la corona de la vida eterna. Nunca ha existido una razón para ser infiel. No hay razón para la infidelidad. La iglesia de Dios no está en crisis. La iglesia está en medio de una crisis, pero no está en crisis. La iglesia de Dios está en la mano de Dios. Vivimos en un tiempo de ejecutar la fe. Yo diría exhibir la fe. En el libro El conflicto de los siglos dice que al final se cumplirá la gran promesa de Dios. Cuando todos los mundos, del más pequeño hasta el más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declararán en belleza sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. Las iglesias de hoy en día no tienen que ser más exitosas y que los planes que se están tratando se cumplan con éxito. Tienen que ser más fieles y dejemos a Dios con el éxito y Él cumplirá la corona de lo que ha prometido. ¿Qué pide Dios? En tiempos de crisis, Paula, Dios exige fidelidad. En tiempo de abundancia, Dios exige fidelidad. En tiempo de escasez, Dios exige ¿qué cosa? Fidelidad. En tiempo de apuro, Dios exige fidelidad. En tiempo de trabajo, Dios pide fidelidad. En tiempo de dolor, Dios pide fidelidad. En tiempo de pandemia, Dios pide fidelidad. En tiempo de frío, Dios pide fidelidad. En tiempo de enfermedad, Dios pide fidelidad. Fidelidad es oír la voz de Dios. Fidelidad es guardar el corazón de Dios. Fidelidad es poner en práctica sus ordenanzas. Fidelidad es obediencia a lo que Él nos ha pedido. Dios quiere, hermanos, que en esta mañana podamos conocer y recordar que algunos hombres fueron fieles como Moisés, Abraham, Daniel, Pablo,
Tiquito, Efatra, Onésimo, Sila, Timoteo, Abel, Enoc, Noé, José, Elías. Y si somos fieles, escucharemos de Dios las palabras que te digan: muy bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Yo te daré a comer del árbol de la vida. Yo subirás, no sufrirás daño de la segunda muerte. Si eres fiel hasta la muerte, yo te daré a comer del maná escondido. Si eres fiel hasta la muerte, yo te daré una piedrecita blanca con un nombre que solo tú conoces, un nombre nuevo. Si eres fiel hasta la muerte, será vestido de vestiduras blancas. Si eres fiel hasta la muerte, te haré columna en el templo de Dios. Si eres fiel hasta la muerte, te dirán que siempre estarás conmigo en mi trono. Si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida eterna. Si eres fiel hasta la muerte, mi nombre estará en su frente por siempre. Que Dios quiera que nos encontremos fiel. Nunca olvides que fidelidad implica imitar a Dios. Que Dios me le bendiga, hermanos, que Dios me le guarde y que Dios nos ayude a escuchar este canto. Yo quiero tener una oración, hermano,